No, 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 no. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos y chicas de tercer año, sexta división de la Escuela Técnica 26 Confederación Suiza? Bueno, nos encontramos una vez más en este tercer vídeo. Soy el profesor Marín. Y vamos a ver ahora las mediciones eléctricas sobre diferentes circuitos, sobre un circuito serie y sobre un circuito paralelo. Les aclaro que los que no lo hicieron vean los primeros vídeos porque todo se va enlazando, ¿no? Y agradezco ante todo las felicitaciones, todo el apoyo, todo el elogio que he recibido en mis correos, ¿no? Por estas clases virtuales, ¿no? Que estoy subiendo a mi canal de YouTube. Bueno, eso significa que más o menos vamos por el buen camino. Lógicamente hacemos lo que podemos con lo que tenemos y mantenemos la premisa de que las clases sean lo más simples y sencillas posibles para que todos entiendan, es decir, que sean lo más didácticas posibles. Bien, vamos al punto. Mediciones eléctricas sobre un circuito, en este caso empezamos serie. Bueno, ya habíamos adelantado este tema en los videos anteriores, en las clases anteriores. Habíamos dicho que en un circuito serie los elementos se conectaban en forma consecutiva, que la medición de la tensión y de la corriente o intensidad se hacía con el voltímetro y el amperímetro, que estos elementos, instrumentos, podían estar integrados en uno solo llamado tester o multímetro, ¿no? Que es el instrumento que yo mostré en la clase anterior. Y bueno, ahora vamos a efectuar justamente, vamos a explicar cómo se hacen las mediciones, pero para que esto sea práctico, porque de hecho la escuela técnica tiene como premisa brindar una enseñanza práctica, que si bien en este momento no la podemos hacer porque la escuela física está cerrada, bueno, por ese motivo, para tratar de paliar, ¿no?, esta problemática, yo construí un pequeño tablerito eléctrico para que ustedes lo vean físicamente cómo es y poder efectuar las mediciones de manera real, ¿no? O sea, no en forma meramente simulada, no en forma virtual. Bueno, por ese motivo, en este tablerito yo dispuse de ciertos elementos, ¿no?, eléctricos. Vamos a usar en este caso, en esta primera ocasión, solamente las lámparas, que vamos a llamar L1 y L2. El resto de los elementos por ahora no se usan. Una particularidad de este tablero es que si ustedes observan, en la parte superior hay una línea de color rojo que representa el polo positivo de la fuente o batería, ¿no?, de la fuente de alimentación o batería. La conexión o las conexiones se efectúan mediante tornillos con su respectiva tuerca. En la parte inferior observamos una línea, en este caso de color negro, que representa el polo negativo de la fuente o batería, con sus elementos, sus tornillos de conexión, ¿no? Bueno, los elementos están cableados, o sea que tienen cables, ¿no?, para permitir la conexión. Bueno, vamos a empezar por el armado del circuito. Previamente desarmamos, ¿no?, lo que estaba armado anteriormente. Y acá vamos a empezar, para que la cosa sea más simple, armando primero el circuito y nos olvidamos de los instrumentos de medida. En este dibujo que yo les hice, observen que tenemos la lámpara L1, la lámpara L2, la fuente de alimentación, con su polo positivo y su polo negativo. Y los instrumentos, ¿no?, voltímetro, amperímetro, etc. Por ahora nos olvidamos de los instrumentos y vamos solamente a armar el circuito con las lámparas. Es decir, del polo positivo me voy a L1, de L1 me voy a L2 y de L2 cierro el circuito con el polo negativo de la fuente, ¿no? Vamos a hacer eso. L1 con sus dos cables. Los cables son color verde y marrón, podemos usar cualquiera, no hay polaridad en este caso. Entonces enviamos un cable al polo positivo de la fuente. Es decir, hice esta conexión, ¿no? L1 a positivo. L1, como dije, la conectamos a L2. Entonces buscamos el cable de L1 y lo conectamos a uno de los cables de la lámpara L2.
Para hacer la conexión buscamos un tornillo libre, ¿no? Por ejemplo este, y efectuamos la conexión. Muy bien. Finalmente vamos a conectar la lámpara L2 al negativo de la fuente, olvidándonos de los instrumentos. L2 va al negativo de la fuente. Bien. Vamos a conectar la fuente de alimentación y ver qué pasa. Bueno, como pueden observar, se encendieron las lámparas y acá hay que tener en cuenta algo, y yo les recomendaría, les diría que traten de memorizar lo que está pasando acá. Fíjense que las lámparas se encendieron pero a media luz, a medio brillo, porque esto es una conexión serie. ¿Por qué digo que traten de memorizar esto? Porque después este nivel de brillo, de luminosidad, vamos a compararlo con lo que pasaría, lo que va a pasar en un circuito cuya conexión es en paralelo, ¿sí? Cuando las lámparas se conectan en paralelo, vamos a ver que ahí va a cambiar algo. Y eso nos va a dar una pauta muy importante sobre la diferencia entre ambos circuitos, ¿sí? Bien. Bueno, estoy trabajando con 12 voltios, o sea, tensión no peligrosa. Por ese motivo yo voy a desconectar y hacer las conexiones con la tensión, ¿no? Porque este nivel de tensión me lo permite. Si fuera tensión peligrosa, 220 voltios, obviamente que no podría ser esto, ¿no? Bueno, por ese motivo yo lo voy a desarmar y voy a volver a conectar sin desconectar la fuente de alimentación. Voy a desconectar esta parte del circuito. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar el amperímetro. Fíjense que el amperímetro se conecta en serie, ¿no? Bueno, vamos a utilizar el tester, pero en este caso utilizado como amperímetro. Para ello lo que tenemos que hacer es, en principio, conectar los cables como indica el fabricante y colocar el selector en la posición correcta, o sea, para medir amperes, ¿no? Tengan en cuenta que cuando usamos un instrumento de medida, tienen que fijarse que responda a la magnitud del parámetro que yo quiero medir, ¿no? Por ejemplo, acá las corrientes son muy débiles. Este instrumento mide hasta 10 amperes, o sea que no se va a quemar. Si yo quisiera medir una corriente, por ejemplo, de 20 amperios, el instrumento este no serviría, se quemaría. Por eso hay que tener en cuenta primero eso, ¿no? Si el instrumento es apropiado para la magnitud de la medición que yo quiero hacer, quiero efectuar. Bien. Entonces vamos a conectar el instrumento, intercalándolo en el circuito. Fíjense. ¿Cómo lo intercalo? Bueno, el instrumento va al polo negativo, o sea que desconecto la lámpara que estaba conectada al polo negativo, y acá en el polo negativo de la fuente, representado por la banda color negro, conecto el cable del amperímetro. Bien, hice esta conexión. Ahora voy a conectar el amperímetro a la lámpara L2, que es la que yo había desconectado, ¿no? O sea, esta. Busco un tornillo libre para efectuar la conexión. Ustedes vayan siguiendo, ¿no? El circuito en función de lo que yo voy haciendo en el tablero, ¿no? Y ahora conecto la lámpara L1 que había desconectado. Y tiene que encenderse. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente la corriente ahora pasa por el amperímetro, porque está conectado en serie, ¿no? Y vamos a ver lo que nos indica el amperímetro. El amperímetro está marcando, no sé si lo puede tomar la cámara ahí, si lo toma, 0,27 aproximadamente amperios. En consecuencia, vamos a anotar, donde dice AT, que es la corriente de la fuente, ¿no? Medida con el amperímetro, la corriente del circuito, ¿no? Mejor dicho, vamos a anotar 0,27 amperios.
es AT, ¿sí? AT. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es desconectar el circuito nuevamente. Vamos a desconectar el instrumento. Vamos a volver a armar el circuito y dejarlo en funcionamiento, ¿no? Para esta oportunidad. Muy bien. Bueno, y vamos a empezar a medir ahora, las tensiones. Primero voy a medir la tensión de la fuente, que es BT, ¿sí? Para ello, lo primero que hago es colocar el instrumento, ¿no?, en condición de voltímetro. Para eso tengo que cambiar los cables, como indica el fabricante, ¿no? Siempre hay que guiarse por lo que dice el fabricante. Y luego el selector para medir la tensión, ¿no? Acá vuelvo a repetir, tenemos que siempre colocar el selector, ¿no?, en la escala de mayor magnitud. Yo, por ejemplo, si quiero medir 12 voltios, lo puse en la escala de 20 voltios, ¿no?, para que el instrumento no se dañe. Bueno, una vez que ya tengo preparado el instrumento para medir tensión, o sea, para que trabaje como voltímetro, voy a hacer la medición. En este caso es muy sencillo porque directamente lo coloco en los polos de la fuente, ¿no? O sea, coloco el polo positivo en el rojo, el polo negativo en el negro. El instrumento me está indicando 12,19 voltios, ¿no? 12,19 voltios. Entonces, donde dice BT, vamos a poner 12,19 voltios. voltios. Bien. Desconecto el instrumento, siempre en condición de voltímetro. Y ahora vamos a hacer la medición de las tensiones en las lámparas. Acuérdense que el instrumento como voltímetro se conectaba siempre en paralelo, por eso directamente lo conecto en la lámpara, ¿no? Lo envío a la lámpara. Bueno, vamos a medir la tensión que tenemos en la lámpara L1, que era esta, ¿sí? Conectando el instrumento en paralelo. Para ello primero tengo que ver los cables de la lámpara. Fíjense, la lámpara está conectada en este punto y en este punto. O sea que acá y acá va el instrumento, ¿no? Pongo un cable acá, con la tuerquita correspondiente. Y luego el otro cable acá. El instrumento me está indicando en esta ocasión 6,17 voltios, porque lo estoy usando como un voltímetro, ¿no? 6,17 voltios. Entonces, B1 ponemos 6,17 voltios, ¿no? Desconecto nuevamente el instrumento para conectarlo finalmente, que sería la última medición que hacemos, en la lámpara L2. La lámpara L2, me fijo dónde están los cables, acá y acá. Entonces, en paralelo conecto el instrumento, el voltímetro. Conecto acá uno de los cables.
y el otro acá. Repito, fíjense, el cable, uno de los cables de la lámpara va al cable del instrumento y el otro cable al otro cable del instrumento. En esta ocasión el instrumento me está marcando 6,02 voltios. Entonces anoto acá 6,02 voltios. 6,02 voltios. Bien. Bueno, ya efectué todas las mediciones, ya realicé todas las mediciones y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar, como me dice acá, las tensiones en cada una de las lámparas. O sea, 6,02 más 6,17. Y esto me daría 12,19 voltios, ¿no? Porque 6,02 más 6,17 daría 12,19, ¿no? 12,19 voltios. Y si ustedes comparan la suma o sumatoria de las tensiones de cada una de las lámparas que me dio 12,19 voltios con la tensión de la fuente, es la misma. En consecuencia, lo que podemos decir acá, que la sumatoria de las tensiones en cada una de las cargas, resistencias o lámparas del circuito es igual a la tensión que suministra la fuente. Y esto se conoce con el nombre de ley de Kirchhoff o primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las tensiones en cada elemento de un circuito serie tiene que ser igual a la tensión que suministra la fuente. ¿Sí? Y es uno de los parámetros fundamentales, ¿no?, que caracteriza el funcionamiento de un circuito serie. Por otro lado, habíamos dicho que la corriente o intensidad no variaba, ¿sí? Es decir, lo que varía acá es la tensión, ¿no? Y las tensiones sumadas tienen que ser igual a la tensión que proporciona la fuente. Bueno, será entonces hasta el próximo vídeo, que será el número 4, ¿no? Por favor, estos vídeos, como dije, véanlos en orden correlativo, ¿no? Para que se entiendan, porque uno se engancha en otro, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos entonces en el próximo vídeo y como siempre, gracias por estar.